Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en un lugar espectacular que no para de cambiar. Estamos en el municipio de Altea, en provincia de Alicante, Comunidad Valenciana. Ya os hemos enseñado muchas partes de ella, incluida la zona de Nueva Playa, el paseo que han hecho, toda la parte de la playa, el interior, el casco antiguo, el centro, pero hay una zona que todavía no os hemos enseñado de aquí y sé que han habido comentarios que han preguntado por cómo sería vivir ahí, comprar o alquilar una propiedad. Vamos a descubrir una parte residencial un poco más apartada del turismo y del ajetreo del municipio. Vamos a ver Altea la Bella. Vamos allá. Hemos cogido el coche y justo a la salida de Altea vamos a girar a la izquierda hacia el interior. Tenemos que pasar las vías de tranvía que conectan nuestra zona de provincia de Alicante a través de las carreteras donde hay muchísimos naranjos y limoneros creciendo y ya hemos llegado. Esta es la carretera por la que hemos llegado hasta aquí, aunque hay otra también que es un poquito más cómoda. Esta carretera conecta Altea con Altea la Bella o Altea la Vieja en castellano, y realmente es una pedanía de Altea, ¿de acuerdo? No es como una ciudad ni nada parecido, es una pedanía de Altea, un pequeño municipio de nuestra provincia de Alicante, y ahora mismo contará pues igual 400, 500 habitantes como mucho. No se actualiza desde hace tiempo, así que tendríamos que mirarlo a partir de este año, en 2024. Todavía no hay estadística porque acabamos de empezar el año. Y está situado entre el mar y la montaña, a tan solo 3,5 kilómetros del núcleo urbano de Altea como tal. Por lo tanto, está muy cerquita. Hay mucha gente que vive aquí, va andando hacia la playa de Altea o trabaja en cualquier otro lugar de Altea, del municipio de Altea como tal. Y luego van cómodamente, pues con bicicleta, con patinete o andando o con coche hasta su casa donde residen ellos, que es aquí en Altea la Bella. Os vamos a comentar un poquito qué es lo que tiene aquí, qué servicios hay. Obviamente, al ser tan pequeño, no hay muchos negocios. Hay negocios tipo este de aquí. Creo que son puertas antiguas que están restaurando. Es una constructora como tal que tiene este negocio. Hoy es domingo, por cierto, cuando estamos grabando este vídeo. Así que esto es lo que hay un domingo. Durante el día, me imagino, día laboral, por las mañanas o por las tardes, pues habría más niños, habría más gente, más movimiento por el tema de trabajo. Pero ahora estamos de domingo. Esto es la calle principal de Altea la Bella y os vamos a enseñar qué servicios tiene y obviamente cuánto cuesta vivir aquí. La zona es bastante pequeña, por lo tanto en el vídeo de hoy creo que podremos recorrer casi que todo, si no todo, de este municipio, de esta pedanía. Enfrente tenemos un restaurante bastante grande con una terraza amplia. También aquí tenemos muchos otros negocios que son muy útiles para todos aquellos que deciden vivir en esta zona. Es un lugar muy tranquilo, por cierto. Aquí no hay tanta humedad como cerca del mar, algo menos. Incluso por las mañanas en invierno veis que no hay como niebla de esa blanca. Por lo tanto, algo menos. En verano, aún así es clima muy cálido. Se puede llegar a 40 algo grados como hemos llegado últimamente en nuestra región. Y las lluvias, pues tampoco es que sea algo que tenemos mucho aquí en la zona. Lo que sí que hay, aparte del restaurante, mirad, hay muchos ciclistas, por cierto, eso sí os tengo que decir, hay mucho ciclismo aquí, hay un hotel ciclista cerquita, entonces vienen muchos grupos que suben por estas cuestas hacia la sierra para entrenar. Entonces es lo que veréis mucho si vais a vivir en esta zona de Altea. Tenemos una estación de servicio bastante cerquita de aquí, supermercado Dialprix, no es el único, por cierto, que hay. También tenemos el colegio público que está justo ahí enfrente, ahora iremos a verlo. Es el colegio público, se llama así, Altea la Bella.
Y es un colegio donde obviamente pues podéis apuntar a vuestros hijos en el caso de que los tengáis o cuando los vayáis a tener para que estén escolarizados en este centro. Este colegio tiene educación infantil y tiene también educación primaria. Para que lo sepáis, para la secundaria pues ya habría que ir a Altea como tal, pero aquí tenéis infantil y primaria. Y justo al lado tenemos también una zona de reciclaje para diferentes tipos de basura que se genera. Y ahí enfrente, este edificio de aquí es el centro cultural. Por lo tanto, sí que hay varios servicios aquí. Centro Cultural de Altea la Bella. Ahí es donde hacen diferentes tipos de conciertos, algún tipo de celebración, sobre todo para los niños, de cara a Navidad o Reyes. Mucha gente le da una buena calificación, pero dicen que debería de ser mejor aprovechado y que no se utilizan todas las instalaciones que hay en esta zona. Simplemente dejan que pasen los años y ya está. Aún así, es un lugar de encuentro cultural. Por lo tanto, es una buena zona para organizar diferentes tipos de eventos. Desde aquí nos dirigimos otra vez hacia la calle principal y aquí es donde se concentra ya la gran mayoría de negocios. Aquí a la izquierda tenemos un centro de estética. Por lo tanto, ahí es donde se podrá pues hacer cualquier tipo de tratamiento, incluso masaje, cuidado corporal, con precios asequibles, dicen, un salón de belleza. Así que está bastante bien, aparte del centro de estética, salón de belleza. Esto es una carnicería que se llama Mu, es una carnicería argentina, por cierto. Así que aquí también habrá argentinos. Si alguien de vosotros os lo estabais preguntando, a ver si queréis venir aquí, pues hay extranjeros, hay y muchos en esta zona, de hecho. Una heladería, cafetería la tenemos ahí enfrente. Nuestra ahora está cerrada porque es domingo después de todas las fiestas, entonces no estará abierto. Una inmobiliaria por aquí, os vamos a enseñar a ver qué es lo que hay por aquí, a ver si vemos alguna propiedad de Altea. De momento vemos Villa Encalpe, en Finestrat, todo venta. Villa Endenia, Encalpe de nuevo, Encalpe. Podéis pausarlo si queréis. Villa Encalpe y Villa Encalpe. Todos son Calpe o Denia. Al menos esta agencia inmobiliaria no tiene nada puesto sobre aquí de esta zona de Altea la Bella. Es pequeñita, por lo tanto tampoco creo que vaya a haber mucha cosa por aquí. Un restaurante galería, qué interesante. En una población tan pequeña, la pedanía de Altea, qué restaurante tan curioso, un negocio muy curioso. Justo aquí al lado de este restaurante tan peculiar, restaurante galería, tenemos una panadería, de hecho ponen incluso en inglés porque aquí hay ingleses viviendo bastantes. Panadería, pastelería y un supermercado, una tiendecita así de conveniencia, lo básico podéis encontrar por ahí. Y aparte de eso, hay muchas cosas más. Hay algunos restaurantes, un taller de reparación de automóviles, como podéis ver que esto siempre viene bien y siempre hace falta buenos especialistas, como no. Además, tenemos restaurantes y lugares de comida italiana. Tenemos picoteo de diferente tipo también y parada de autobús aquí cerquita, que ahora os enseñamos cada cuánto tiempo va el autobús por aquí. Mucha gente vive en las casas con zona de campo, como la que veis aquí donde crecen nísperos, granadas y otros tipos de árboles frutales como naranjos o limoneros. Aquí está el horario, mirad, es el número 27 que va del puerto de Altea hasta Altea la Bella, pasando por el centro, por el Hotel Cap Negret, que es donde termina Altea como tal, y tienen como la zona más popular de Altea, digamos, que es donde hay un montón de ciclistas y grupos de deporte. Después pasa por la Hoya de Altea, que es donde se celebra el Castillo de la Hoya famosísimo. Esta zona todavía no la hemos visto. Y va hasta aquí, que sería la parada final, Altea la Bella. Hay muchos caminitos también por aquí, senderos. Está cerquita bastante de aquí la Sierra Bernia. Y hay muchas zonas por donde pasear, por donde hacer deporte. Entonces la gente aprovecha. Suben hasta aquí desde Altea
andando o con la bicicleta o como sea, paseando y disfrutan de increíbles vistas. Tenemos incluso una clínica veterinaria por aquí, una vez más, en español y en inglés está puesto. ¿Por qué? Porque hay muchos extranjeros aquí, ya lo hemos hablado. También tenemos una ferretería donde hay todo lo necesario, lo que necesitéis para la casa. Una peluquería y un centro de estética a la vez. Esto que es otro centro de estética y salud, vale. Una cafetería Green Vibes, bastante sostenible con cositas así más limpias, tipo ecológico, bioorgánico, etc. Y hay todavía más negocios. Esto no lo es todo. Enfrente tenemos una farmacia. Tenemos otra agencia inmobiliaria aquí, Select Estates, alquileres y ventas. Y otro centro de belleza, me imagino, aquí es algo muy típico, los centros de peluquerías, estética y todos esos salones de uñas están por todas partes. Los hay muchísimos, no sé ni cómo hay clientes para tantos, pero los hay, cada vez surgen unos nuevos. ¿Veis lo que os decía? Grupo ciclista. Van a entrenar mucho por aquí. Un restaurante enorme, Tony. Gigante en verano, seguro que es bastante concurrido. Es un lugar agradable, se ve como un lugar agradable, la verdad. Si alguien lo conoce, alguien ha estado ahí, comentadnos qué tipo de negocios aquí podéis recomendar, porque seguramente alguien que viva aquí o cerca verá este vídeo. Farmacia por aquí ahora está cerrada, por cierto, hace 17 graditos al sol. Pleno invierno, estamos en enero. Y hace 17 grados. Unide supermercados, ¿vale? Este es otro supermercado, ya hay dos, el de Alprix a la entrada y este de aquí. Por lo tanto, hay dos supermercados disponibles para todos aquellos que quieren vivir en esta misma zona. Y también tenemos pastelería, bollería, también es un sitio para desayunar, para descansar, heladería en verano. Y ahora vamos a cruzar, mirad, ahí tenemos otra agencia inmobiliaria, Amper Villas, que será pues, también de compraventa de inmuebles aquí en la zona. Y lo que nos sorprendió es que no solo hay casas aquí, también hay pisos. Lo que hemos visto es que, mirad, por ejemplo, hay pisos o hay casas pareadas o hay villas y casas totalmente independientes. Hay un poquito de todo por aquí. Hemos visto aquí a la izquierda también un cajero automático, pero eso es de Caixa. Caixa Altea se llama, pero es que Altea está, el núcleo urbano está como 3 kilómetros y algo, entonces realmente no os hace falta tampoco tantos servicios aquí, los tendréis a menos de 4 kilómetros aún así. Otro bar, Ripoll, desayunos, almuerzos, bocadillos, tapas, menú del día, desde 1956, madre mía. Menú del día tenemos aquí y mirad, os voy a poner los precios, podéis pausarlos si queréis, pero esto es lo que valdría por aquí, por ejemplo, comer fuera. Entradas frías, entradas calientes, especiales, carnes, lo más caro como 18-19 euros y otros platos de pasta, ensalada, etc. Podéis echar un poquito hacia atrás, verlo, pausarlo, hacer una captura y así podéis ver lo que cuestan diferentes platos aquí en nuestra zona. Hay mucho aparcamiento, esto sí, aquí no hay tantos habitantes, ¿de acuerdo? Entonces tampoco es que hace mucha falta tener mucho aparcamiento, pero el que hay es suficiente según lo que hemos visto y se puede fácilmente encontrar, al menos en invierno, se puede fácilmente encontrar aparcamiento en toda esta zona. Así que no preocuparse. Además, muchas casas tienen su propio aparcamiento o los edificios de apartamentos como el que tenemos enfrente tienen sus propias zonas donde suelen aparcar sus habitantes. Y si no, alguno que otro incluso tiene bajada a un garaje subterráneo. Por lo tanto, no hay ningún problema en este sentido. Las calles están muy tranquilas y mientras que subimos hacia la parte de arriba, hacia la parte más antigua, que es donde se sitúan varias cosas muy importantes que merece la pena ver. Alguna de estas cosas es la parroquia de Santa Ana, un lugar muy bonito que veremos ahora mismo. Y aparte, otra cosa que es la Vía Crucis de Altea Bella. Mientras tanto, os voy a comentar cuántas viviendas hay en Altea la Bella. El distrito es bastante extenso, digámoslo así, sube un poquito más arriba de donde estamos nosotros. Y aquí hay
493 propiedades, según lo que vemos en Idealista, ¿vale? En Altea La Bella, nuestra zona de aquí. Y lo más barato que hemos podido encontrar es un piso de 2 dormitorios, 80 metros cuadrados, en la planta primera exterior, sin ascensor, y son 107.000 euros. Una urbanización muy tranquila. Supuestamente es un piso bastante bien, no hace falta ni reformarlo ni tocarlo si no queréis hacerlo. Aparte de eso, tenemos un estudio que son 92 metros cuadrados, eso está muy bien, seguramente sea como tipo loft de 2 plantas, y son 135.000 euros. Pisos, sobre todo, hay pues eso de 2 dormitorios más o menos o un estudio como el que habéis podido ver. También otro apartamento de un dormitorio hemos encontrado, 88 metros cuadrados, bajo, exterior, con ascensor. Y son, no hace falta ascensor porque es un bajo, pero que está en el edificio, vaya. 168.000 euros está. Y casi todos los demás pisos son así de 1, 2 dormitorios o estudios. Un ático hemos encontrado, muy bonitas vistas, precioso donde lo puede ser. 2 dormitorios, 85 metros cuadrados, ático de 180.000 euros. Hay algunos más viejitos, otros más reformaditos, pero realmente están muy bien. Incluso los más baratos están genial para entrar a vivir. Vamos a ver cuánto cuestan aquí las casas. No solo los pisos, que las casas es la mayoría, es lo que más hay en esta zona. Hay una casa, un chalet pareado, 127.250 euros, 2 dormitorios, 88 metros cuadrados. Dicen que es oportunidad de inversión porque no se finalizaron las obras de construcción. Muy interesante, he de decir, o sea que no lo han terminado de construir, pero ya lo están vendiendo. ¿Compraríais una vivienda así? Aparte tenemos ya otro chalet, que una casa adosada. Como tal, en total son 110 metros cuadrados, pero seguro que incluye la terraza, así que será como 72, como ponen aquí. 2 dormitorios, 147.800 euros. Una casa adosada. La verdad es que la terraza es muy bonita y por dentro también parece muy bien cuidado. Hay varias casas así de 2 dormitorios que podemos ver. Una finca rústica de un dormitorio, 80 metros cuadrados. Esto realmente no creo que ahí alguien pueda vivir como tal. Obviamente poder se puede, pero no es algo apto para vivir. Es una casita que hay ahí para descansar, pero poco más. 250.000 euros. Casa pareada, bungalow, se puede llamar, 3 dormitorios, 125 metros cuadrados y son 254.000 euros. Y aparte de eso hay otros de 3, 4 fincas rústicas. Hay de todo tipo absolutamente por 300.000, 400, 500.000. Lo más caro, si os interesa saber qué es lo que hemos encontrado por aquí, lo más caro es una casa, ¿vale? Independiente, dentro de un complejo de casas. Lujo absoluto, 10 dormitorios, 1.831 metros cuadrados, madre mía. Y son 5.900.000 euros. Pero mirad las vistas, mirad lo que es esto. Es una auténtica maravilla. Yo ni siquiera querría, sinceramente, vivir en una casa así, de ese estilo tan antiguo, tan lujoso como tal, lo que lo queráis llamar, pero lo que a mí me llama la atención y me encanta son las vistas. Esto sí, pocas viviendas pueden competir con ese tipo de vistas, pero de ahí también el precio de esta vivienda. Y luego ya hay viviendas de nueva construcción, como esta de aquí, que también valen lo mismo, pero son 5 dormitorios. Simplemente vale esto porque es una vivienda de nueva construcción y tiene vistas también bastante bonitas a toda la parte del Mediterráneo. Ahora vamos a ver cuánto cuesta alquilar en esta zona, en Altea La Bella, tanto pisos como casas.
mientras que subimos este camino Vía Crucis que os hemos comentado al principio. Para alquiler hemos encontrado 36 propiedades, lo que está bastante bien, la verdad, para una zona no muy grande. Un ático y son 750 euros al mes. Dice que es como chalet independiente de 2 plantas y alquilan la parte superior, ¿vale? Lo llaman ático. 2 dormitorios, 140 metros cuadrados, 750 euros al mes. También tenemos casa adosada de 900 euros, ha bajado de precio. Y son 2 dormitorios, 110 metros cuadrados. Un estudio, vistas al valle y las montañas, de 1.100 euros al mes, 92 metros cuadrados. Aparte, este creo que es el mismo que se está vendiendo, ¿vale? Es el mismo que se está vendiendo, pues aparte, mientras tanto, lo están alquilando a larga temporada mientras que encuentran un comprador. Otra casa pareada, 1.100 euros al mes, 2 dormitorios, 120 metros cuadrados. Y hay algunos que se venden que se alquilan, mejor dicho, de corta estancia. Otro piso ya con vistas espectaculares, más nuevo, 2 dormitorios, 160 metros cuadrados para alquiler de larga temporada, 1.600 euros al mes. Por cierto, lo han bajado de precio. Y creo que en esta misma urbanización también un ático, que creo que es el mismo ático, otra agencia lo alquila por 1.700. 100 euros más, porque sí. Madre mía. Casas de 4 dormitorios, 240 metros cuadrados, casa independiente con piscina, con vistas al valle, 1.750 euros al mes. Y así va y suma y sigue hasta llegar al precio más alto, que si os podéis imaginar, pues no es poco. Es una casa de 10.000 euros al mes, 7 dormitorios, 700 metros cuadrados. Una casa bastante reformada, con vistas muy bonitas, nuevecita prácticamente. El diseño está bastante bien, pero son un montón de dinero. Por cierto, aquí veis biblioteca municipal, también hay centro de salud ahí y delegación de Altea la Bella. Así es como se ve Altea la Bella. Es un lugar sorprendente. Llevo viviendo aquí más de 10 años y nunca hemos pasado por aquí. Sabía que existía desde hace mucho tiempo, pero nunca físicamente hemos llegado a estar aquí y nos ha sorprendido gratamente. Hay varios senderos que hay en esta zona, la gente va con bicicleta a hacer deporte. Es un lugar muy tranquilo para la vida familiar y desde algunas casas, desde algunos pisos, las vistas son absolutamente increíbles. Gracias por acompañarnos en este vídeo de hoy. Espero que habéis podido conocer Altea la Bella y tal vez este será vuestro próximo destino aquí en España. Nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal ya mañana con las últimas noticias desde España. Adiós.